Bienvenidas y bienvenidos a Pregúntatelo. El podcast donde nos cuestionamos todo. Mi nombre es André. Yo soy Jennifer. Y bueno, les queremos agradecer por la participación que tuvieron con nosotros, por habernos visto, por estar ahí. De verdad, muchísimas gracias para las personas que nos siguen en redes y quienes no nos sigan, por favor, síganos. Sí, suscríbanse. Muchísimas gracias por los comentarios, por toda la gente que se conectó para ver el estreno en vivo. Y esperamos que sigan ahí, que les guste y que le cuenten a las demás personas, ¿verdad?, que conocen, para que nos sigan también. El tema de hoy va a estar bastante interesante, entonces esperamos que les guste. Esto nos sirve a todas y todos, entonces vamos a ver. El tema está muy relacionado con un libro que escuché hace ya un tiempo, perdón, pero es que hoy andamos medio... Sí, hoy andamos trabadísimos. A pesar de que es lunes, estamos fatal. Es El monje que vendió su Ferrari, que trata sobre un abogado que era súper exitoso. Llega un momento en el que le da un infarto y decide dejarlo absolutamente todo, vende su casa y vende su Ferrari, como lo dice el libro, para irse al Himalaya. También dejó a la esposa, ¿verdad? Dejó todo. Sí, yo creo que dejó absolutamente todo. Entonces, pues nada, él se va a buscar su sueño y a iluminarse allá. Y bueno, hoy vamos a cuestionarnos, ¿es posible dejar todo atrás e ir por un sueño? ¿Vos qué pensás? Ay, mae, qué duro. Está bastante difícil, mae, porque bueno, iniciando con el tema del libro, por ejemplo, si vos lo ves desde la perspectiva del mae de la historia, el mae tenía plata. Uh-huh. El mae tenía plata y obviamente él pudo dejar de todo, su Ferrari, su casa, Exacto. Era abogado y él tenía el dinero para irse, mae, pero digamos, la mayoría de gente, por lo menos como nosotros, es muy difícil, ¿cómo vas a dejar todo botado para irte por un sueño que tal vez cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta amigos, cuesta familia? Entonces creo que sí es bastante difícil como hacerlo si no estás financieramente y emocionalmente preparado, ¿verdad? Pero sí, yo creo que la parte monetaria es bastante influyente en esta situación. Sí, y el asunto no es que no se pueda, digamos, o sea, ir por un sueño, jamás, no estamos diciendo eso, porque incluso, pues nosotros queremos hacerlo. Entonces, aquí. Está dentro de nuestros planes, pues, no dejarlo todo, pero sí luchar por los sueños que tenemos. Uh-huh. Entonces, como vos lo decías, pero es que nos venden esta idea, y por ejemplo, este es un libro, un bestseller. Sí, es súper vendido, vos siempre lo ves así como en los más leídos, en los más comprados, en los más escuchados, porque ahora también con esta vara de que todo se puede hacer audiolibro, uh-huh. Entonces, también tú lo ves siempre en esos... siempre está en el top. Sí, siempre está en ese top, y te venden esa idea de que tú puedes irte y decir, pero si usted no tiene plata. Sí, exacto. No, y por ejemplo, bueno, vos me conoces, yo siempre he sido como súper soñador, siempre he tenido como sueños bastante altos, y una de las cosas que a veces uno hace es buscar este tipo de referencias, como para uno motivarse y empezar con candela al año, ¿verdad? Y lo que hace es decepción. Bueno, yo, por ejemplo, ese libro en particular yo nunca lo he leído, pero sí me acuerdo que hubo un tiempo en que yo dije, quiero montarme un negocio. Creo que todos hemos pasado por esa parte, ¿verdad? Que queremos un negocio, que queremos hacer algo para no tener que estar como a expensas de algo más, una empresa, un patrón, llámese lo que sea. Entonces me recomendaron, me acuerdo que en esa época yo era display, entonces trabajaba para una empresa y tenía que ir a acomodar productos a los supermercados y me acuerdo que estaba en el AMPM, que está en San Pedro, en el outlet. La cosa es que llego yo y había un chavalo que cuando yo empecé a ir, porque yo tenía como año y resto, de tener esa ruta, porque te dan una ruta fija, ¿verdad? Entonces si la mantienes bonita y todo, te dejan ahí para que tú, para que tú te acostumbres a esa ruta, Y recuerdo que cuando yo llegué, ellos empiezan primero como auxiliares, luego como ya te ponen en el pasillo, y verdad, luego te ponen como en cajas, y ya luego puedes ordenar la bodega, y hay como sus jefaturas, y así van, ¿verdad? Como en ese nivel. Y me acuerdo que cuando yo llegué a ese AM, ese muchacho acaba de entrar, y no habían pasado ni 2 meses, y ya el ma era como su jefe de la bodega. Entonces ya le tienen esa confianza. Y vos veías gente que tenía tal vez un año de estar ahí y no pasaban de ahí. Y un día entré, ¿verdad? Estaba acomodando yo producto, el maestro estaba almorzando y lo veo que está leyendo. Y no me acuerdo cómo se llama ese muchacho. Y me acuerdo que el maestro estaba leyendo y le digo yo, ¿qué estás leyendo, verdad? Porque era un chiquillo. Y me dice, estoy leyendo ¿Quién se ha llevado mi queso?
Ajá. Es un libro que, También, ¿verdad? súper famoso. Súper famoso. Y entonces yo le dije, a mí me sonó como a libro infantil, ¿verdad? Yo dije, este mae que está leyendo, ¿verdad? Entonces ya el mae me explica que es como como un libro de autoayuda para, ¿verdad? Para ver cómo es que tú puedes ir como agarrando el camino, en lo que quieres, como ir prosperando y demás. Y te van poniendo el ejemplo del ratón que sigue el queso en un laberinto y no sé qué, ¿verdad? Mae, pero por ejemplo, el mae estaba ceñidísimo en que ese libro era el Santo Grial. Y yo lo leí, a mí no me causó mayor impacto. Entonces, mae, yo siento que eso también viene mucho en cómo tú veas y sientas e interpretes lo que estás leyendo. A mí no me significó nada el libro. De hecho, lo regalé. Lo compré y lo regalé. Porque yo dije, mae, no. Sí, no, o sea, no es no algo te que a llegó. mí, sí, que a mí me llegue. Pero ese mae sí. Y de hecho, despuesito, el mae empezó a estudiar y de repente ya no trabajaba ahí. Yo esperaría, ¿verdad? Y me gustaría creer de que le fue muy bien y que le funcionó. Pero, mae, es esa vara que te venden esa idea de que, mae, así como sucede en el libro, o esos emprendedores que van y dan conferencias y todo, y no sé, mae, yo Sí, no sé, tengo... el típico emprendedor que te enseña a ser rico, Pero él no es rico, mae. o su forma de ser rico es enseñarle a los demás a ser rico. Ajá, sí, porque hay maes, por ejemplo, que tienen muchísima labia. Exacto. Hay maes que tienen, o mujeres también, ¿verdad? Hablo en general. Mae, que vos los ves que se suben a un estrado, o como sea que, no, estrados de los juicios, ¿verdad? Sí. Bueno, como a una tarima, mae, Sí, whatever, sí, sí, donde sí. esté. Mae, y empiezan a hablar, y mae, cuando ves tiene una masa de gente, y es una hora Sí, impresionante, sí, sí. y ellos venden, porque así es como se hacen ricos, porque yo una vez fui a uno de esos, pero por default, otro día cuento esa historia. Ok. Mae, y había un montón de gente y el mae estaba hablando y yo decía, mae, qué bonito que habla, ¿verdad? Porque uno dice, mae, Sí, sí, no se sí, inspira. uno se inspira. Uno agarra fuerza. Y al final, ¿cuál era el negocio? Que el mae vende un programa Exacto. hecho por él de cómo paso a paso tú puedes llegar a ser como él. Entonces la gente lo compra y tienes que seguir y suscribirte para que el mae... Bueno, en ese entonces todo lo de las redes sociales y esto no era tan famoso. Pero como que te daban un link para que te metieras como a internet y pudieras como darle seguimiento al programa y te enviaban videos por correo y todo. Pero al final de cuentas, ¿quién era el que hacía el billete? Sí, Y el obviamente, mae él. por vender su programa. Sí, pero es su manera de emprendimiento. Sí, sí, sí. Y tal vez ese era el sueño de él, de llegar a la gente con esas habladas. Exacto. Y eso es como la trampilla. Vos estás enseñando a otras personas que enseñen a otras personas. Es como una pirámide, pero sin dinero de inversión así como estas que se han hecho ahora, de que, mae, si usted da 10,000, después le deposito 20,000. Es como ese tipo de pirámide, pero de enseñanza. Exacto. Obviamente si hay dinero de por medio, Exacto. pero no es tan monetario en ese momento. Sí, no es tan palpable en ese momento. No es que te están enseñando a ponerte una empresa, por ejemplo. No. O te están educando financieramente para vos acomodarte y poder emprender en algo. Correcto. Sino que es esto de llego con este tipo de motivación y con este tipo de hablada y te vendo otras esto. personas. Y entonces lo que te contaba antes de tu historia es que, por ejemplo, yo estaba leyendo ese libro y yo El decía, del Ferrari. Pucha, sí, ¿cómo dejarlo todo? Y me voy yo. El problema es que Yo decía, tú no tienes "Ay, un Ferrari". Exacto. ¿Qué voy a vender? La bici que tengo. La Sí, boto. sí, tu La carro. boto, Sí, no mae. me va para llegar hasta allá. No, yo creo que con eso llegas Llego. a Panamá. Ah, no, tan rato no. No, yo creo que sí llego. Pero Llego, no te devuelves. Llego, pero ahí como estoy. O Sí, sea, mae, entonces- es que no tienes como esa fluidez Exacto, económica exacto. para poder hacer lo que el tipo te vende en el libro. Exacto, entonces todas estas cosas que nos va metiendo igual, todos estos libros tan influyentes a nivel mundial que por todos lados se han leído, escucha, o sea, ¿cómo puedo hacer? Y llega ese momento de frustración de qué hago para yo dejar todo e ir por mis sueños. Y irte por tus sueños. Y es que, perdona, también, ma, es el tema de que te venden la idea de que tenés que dejarlo todo, Exacto. ir y agarrar tu sueño, o sea, ¿cómo te explico? Como hacerlo Es todo un de un cambio solo. drástico. Ajá, de hoy dejar para todo mañana. y ir por el sueño completo. Exacto. Pero nadie te dice, mae, no, mira, puedes trabajar y poco a poco ir haciendo lo que quieres hacer, o irlo sacando si es un tema de estudio, o ir ahorrando si es un tema de comprar algo. Exacto. Mae, pero te lo quieren vender con la idea de, mae, tenés que dejarlo todo y ir.
Entonces sí es muy complicado. ¿Vos has dejado algo para ir por tus sueños? Yo tengo, no sé, no sé. La crisis existencial. El sueño ha mutado y creo que conforme pasan los años, digamos, tus sueños ahorita, mi sueño ahorita quizá no es el mismo, o quizá comprendí que la forma de llegar a ese sueño no es la misma que yo pensaba a mis 15 años. Que sí, es el mismo sueño, pero un lo poco fuiste mutado, madurando. pero exacto, es un poco más realista. Sí, sí, mae, sí, también, porque uno cree que las nubes son de algodón de azúcar, mae, y Exactamente, todo es ¿no? muy fácil. Sí, sí, no funciona así. Por ejemplo, en ese momento, pues sabes, yo amo la música Sí, por mae. sobre todas las cosas, es mi gran pasión. Entonces, en ese momento yo quería irme a Estados ¿Y cuántos a años estudiar. tenías? En ese momento yo tenía 17, 18 años. Mae, eras un chiquillo. Sí, el sueño lo tuve desde que estaba aún más pequeño. Pero bueno, en ese momento yo dije, no, yo me tengo que ir para Estados a estudiar allá. ¿Y por qué te nace esa idea de irte para Estados? Porque había un lugar muy bonito allá, un instituto de música, donde yo quería estudiar y se me metió en la cabeza. Entre que yo ceja y quería. ceja que era ahí. Sí, exacto. Y bueno, no nos podemos hacer tampoco de la vista gorda de que, bueno, acá las artes en realidad es muy difícil desarrollarlas. Sí, muy difícil. No es que no se pueda, porque Sí, por hay supuesto. músicos acá y hay ingenieros de sonido y Sí, personas de que se todo. dedican a la pintura o qué sé yo, artes plásticas, etcétera, que viven de eso y viven bien. Pero Pero sí es más difícil Pero sí es más desarrollarlo que difícil. otras áreas, sí, porque no es un Exactamente. país ni tan grande, ni tan abiertamente cultural, ni tan diversificado en esos Exacto. temas, entonces es muy difícil. sí, entonces bueno, en ese momento yo digo, bueno, voy a dejarlo todo, dejo a mis papás, no Y tengo eso, hermanos. eso te iba a decir, y dejar todo que implicaba. Dejar todo era dejar mis familiares acá, yo que soy súper apegado, hijo único, entonces ya entenderán. Dejar mi casa, dejar mis amistades. ¿Estudiabas en ese momento? Sí, en ese momento estaba estudiando inglés justamente para irme. Ah, ok. Era un complemento para Exactamente. tu sueño en ese momento. Exactamente, y había una persona que era muy importante en mi vida, en la vida de mi familia también, que me dijo, bueno, vámonos. Se iba contigo. No se iba conmigo. Ah, Pero- o sea, te estaba incitando a que sí, exactamente, vale. pero era quien me estaba patrocinando pues mis clases de inglés justamente para irme. Ah, ok. Era Entonces, una ayuda monetaria también. Exactamente, era un patrocinio muy importante y que agradezco muchísimo y lo Gracias seguiré al agradeciendo patrocinio, toda sí. la vida, de verdad. No menciono Sí, porque, hay que ¿verdad? evitar. Pero en este momento yo digo, sí, me voy, lo dejo todo. ¿Y tu mamá y tu papá qué decían? No, pues ellos, ¿verdad? Valientes, vaya. Exactamente. Sin embargo, pues vos sabés, la situación en mi casa, había una situación de enfermedad y todo el asunto de cuido, bla, bla, bla. Y llega ese momento, igual en ese momento yo estaba súper enamorado de mi primera pareja, entonces Ah, sí, cierto, fue para esa época. jamás en mi cierto. cabeza cabía ya irme y dejar a esta persona. Sí, porque, bueno, aparte de que lo que habíamos hablado en el episodio Exactamente, pasado, vos sos era- súper Sí, súper entregado. entregado, y muy súper tradicional. Sí, vos tenías, era la misma persona que nos contabas que tú creías que forever, la And ever. primera vez. Ah, ok. Exactamente. Fue en esa época. Fue en esa época justamente. La Entonces intriga. se me viene Tararararara. el monillo de música trágica. Sí. Entonces en ese momento yo digo, sí, me voy. Pero llega justo el momento de hablarlo, de decir a dónde te vas a ir y empezar a cuadrar el asunto. Y yo digo, y freno. Ajá. Freno, hermano, de una vez. ¿De qué voy a vivir? ¿Qué Y- voy y- a hacer? Y el asunto era, más allá de esto, porque el patrocinio económico existía. Ok, la Todo, parte todo, económica no todo era un estaba problema, cubierto, todo todo estaba estaba cubierto. Entonces, ¿qué te frenó? Ahí venimos al asunto emocional, que también eso a uno Sí, lo te puede frena. frenar, Ujú. exactamente. Y no es lo mismo que vos pensés 3 años antes de irte, vos decís, sí, me voy valiente. Que va. diría mi Que- madre, no es lo mismo verla venir que hablar con ella. Exactamente. Entonces, el asunto se me puso feo. Y yo Sí, dije, emocionalmente hablando. sí, yo dije, tengo que dejar a mis papás, tengo que dejar a mis amistades, tengo que dejar a mi pareja. Ujú. ¿Tu pareja te apoyaba? Sí, Ok. sí, pero tengo que dejarlo todo. Entonces, Ahí fue yo donde... entro en pánico. Ujú. Yo entro en pánico y paro el asunto. Y bueno, la vida igual pues se fue modificando y después entendí por qué fue que no me fui en ese momento. Era importante que yo me quedara por
otras razones, familiares, etcétera. Pero es difícil. O sea, incluso a veces vos teniendo el Ferrari. Sí, porque vos en ese entonces tenías tenía el Ferrari para sí, poder, sí, o sea, esa es la metáfora, sí, pero vos tenías el medio económico, que es lo que generalmente frena a personas como nosotros que no tenemos, pues, un imperio ni una familia de dinero ni nada de esto, mae. Vos tenías esa opción. Exacto. La parte tuya fue emocional, lo cual no me extraña. Sí, sí, es difícil. Pero sí, la parte emocional es muy complicada, mae. Sí, entonces de ahí, también es otra cosa que se tiene que valorar. No es tan fácil. Y si bien hay personas para las cuales es muy sencillo, porque las conozco, sí, son muy desprendidas, y las admiro, se van. Exactamente, se van y van y hacen sus estudios, o van y trabajan en otro país, o lo que sea, buscan sus sueños. También hay que tomar en cuenta este otro tipo de personas que son un poco más apegadillas, o qué sé yo, y necesitan otro tipo de proceso para llegar a su sueño. Mae, que no tiene que ser así como el tuyo, que era de golpe, porque tenías que dejar todo de golpe e irte. Exacto. Hay otras maneras de hacer las cosas, pero también son difíciles. Y por ejemplo, si vos pensás en el abogado exitoso del libro, que lo dejó absolutamente todo, yo no sé, pero yo también pienso en la educación financiera que pueda tener. O sea, sí, tenía mucho dinero, pero cómo habrá dejado las cosas, las habrá dejado en orden o no, me llevo todo y me voy para allá. Sí, me voy súper bien financieramente o voy más o menos. O cuando regreso, ¿qué va a pasar? Me gasté toda mi fortuna o no. La mitad me la quitó mi esposa en el divorcio. Sí. Esas cosas pasan también. Sí. No, y sería válido. Sí, sería muy pero bueno, sería legal. Casual, sí. Exacto. Pero bueno, ¿y vos? ¿Vos has tenido alguna situación en la que hayas querido dejar todo o ir? Sí, ma, de hecho sí. Lo que pasa es que, a ver, igual las personas que me conocen saben que yo siempre he sido como muy mandada a hacer lo que aparezca. Hablando de trabajos, hablando de estudios, si hago una cosa, si no me gusta, lo dejo botado y no es por irresponsabilidad. Siempre he creído que uno tiene que probar de todo un poco, ¿verdad? Lo que yo siempre tuve muy claro en mi vida, desde pequeña, desde que yo nací hablando, porque yo venía hablando, yo salí de mi mamá y venía hablando. Sí. Entonces, mi mamá cuenta que cuando yo ya estaba un poquito más grande y todo lo demás, que ya uno empieza como a interactuar de que, como los niños, quiero ser veterinario, yo siempre tuve muy claro que yo quería ser médico. Siempre, siempre desde pequeña, pero no era médico normal, yo quería ser patóloga. Sí. Mi sueño siempre fue ser forense patóloga. Y bueno, pues una serie de circunstancias, entre ellas el dinero, imposible estudiar medicina con una especialización de esas, Entonces, ¿qué pasó? Empecé como a probar otras cosas. Empecé a trabajar en cosas casuales. Yo trabajé de ferreterías, trabajé demostrando en supermercados, luego fui display, luego trabajé en venta de electrodomésticos en estas empresas grandes. Trabajé mucho tiempo de mensajera, luego trabajé en alineación dental. He hecho de todo en mi vida, mae. Pero yo siempre tuve muy claro esto, de que quería ser médico. ¿Qué pasa cuando yo me topo con la parte financiera? Yo digo, ok, primero que el cole fue terrible para mí. La parte académica siempre me costó muchísimo por un tema de dislexia. Estoy diagnosticada con esta cuestión de aprendizaje. Y entonces me costó muchísimo. Yo salí del colegio, toda la gente que me conoce, sabe que yo salí del colegio, me quedé en mate. Y pasaron los años y seguía quedada en mate porque lo hacía y no lo lograba, Entonces llegó un punto en que yo dije, ¿cómo voy a seguir yo mis sueños si esto tan sencillo me frena? Entonces ahí empecé yo como a tener ese issue de qué voy a hacer de mi vida si algo tan simple me está frenando. Y en aquella época te estoy diciendo que fueron hace 15 años. Bueno, no, 17, 18 años por ahí. En el que tú tenías que tener esos títulos porque era el plus, ¿verdad? En ese momento. Ahora el plus pues es otra cosa. Te piden hasta para ir a barrer, te piden ojalá que tengas estudios universitarios, entonces es muy complejo. Entonces, cuando yo llego en este punto y empiezo 16 veces después de haber hecho ese examen, llego a ese punto de frustración y yo me siento con mi mamá y le digo, no voy a sacar el bache. Mi mamá me decía, pero ¿cómo no?
dice, usted quiere estudiar en la universidad, mi familia, hasta de una generación para acá, somos profesionales, pero de ahí para atrás no, porque era una situación de que no se podía. Entonces mi mamá me decía, yo quiero que usted rompa con eso, yo quiero que usted rompa con esa cadena de no estudié, me dio pereza, prefiero bretear y ganarme la plata y comprarme cosas. Y mi mamá siempre fue, te lo estoy contando bonito, ella me dijo otra cosa, ¿verdad? Ella me dijo, si usted no estudia, ¿verdad? Sí. Pero ella me incentivó a su manera de sacar y salir adelante con eso. Encuentro un profe, que no era profe, pero el maestro le daban bien las mates. Un saludo a Daniel, que está en Nueva York. Y llega y me dice, no, eso es facilísimo. Y me explica cómo y lo paso. Y se me prende el motor de la esperanza y de otra vez querer hacer todo. Y matriculo a la universidad. Con mi primer trabajo ya, que era mensajería en una empresa del gobierno bastante estable. Y yo digo, sí, y empiezo a sacar cuentas, ¿verdad? Y yo, buenísima, yo con los números, ¿verdad? Imagínate cómo estaban esas cuentas. Y digo yo, ok, voy aquí. Y llego y primero matriculé a lo bestia. Matriculé como 4 y primero ni me alcanzaba. Segundo, no tenía tiempo. Pero bueno, tercero, me reventé. Es esa emoción. Y entonces era esa emoción, y me topé con muchísimos obstáculos. Porque yo dije, bueno, lo que matriculé al final fue medicina prehospitalaria. Que fue lo que yo decidí estudiar porque fue una opción como paralela a la medicina porque no podía pagarla. Claro. Entonces, llego yo, matriculo, me vuelvo loca y llego el primer día, a clases con un cuaderno en una universidad que es de gente que tiene o la pulsea muchísimo o tiene dinero. Porque era el único lugar donde en ese momento daban la carrera. Pues, llego yo toda entusiasmada con aquel, ¿verdad? Yo dije, voy ahí. 2-3 años estudiando, lo logro. El primer encontronazo. Sí. Estoy en un auditorio, yo con un cuadernito y todo el mundo aquí con laptops. Y yo, un auditorio gigante, un por allá, dando una explicación. Yo ni entendía, la gente ni prestaba atención y yo decía, ¿qué está pasando? Sí, qué fuerte. Entonces, me di cuenta, que no era nada más llegar y matricular y seguir eso que yo quería hacer. Era que en medio yo tenía que pensar en almuerzos, porque iba sábados y domingos todo el día, y o le echaba gasolina a mi moto para ir hasta allá, o almorzaba. Claro. O llegó un punto en el que yo decía, si me compro una compu, no puedo pagar el celular, como por 6 meses. ¿Qué hago? Entonces, sí, entonces, ¿cómo hago? Y yo decía, el teléfono, el celular es mi herramienta para trabajar, es parte de mi herramienta para trabajar. Mi moto también, en ese momento, era una herramienta para trabajar. Y yo decía, ¿cómo hago? Fui arrastrando ¿qué pasó? Tuve que dejar la universidad. Porque al final de cuentas, no logré sacar adelante el proyecto porque no tenía la parte económica. Entonces, llegó un punto en que yo dije, no, voy a dedicarme solo a trabajar, voy a ahorrar y a ver qué va saliendo. Pero tomé esa decisión y dejé el sueño botado. Porque mi Ferrari nunca apareció. Yo nunca tuve ese Ferrari. Entonces, lo mío fue, esa parte por lo menos, fue un poco más económica que emocional. Que obviamente también una parte emocional porque me rompió el corazón tener que dejar el estudio botado en ese momento, que lo dejé a muy poco de terminar, porque en realidad me faltó muy poco. Y entonces, también había una parte emocional, pero lo mío no fue tan random como lo tuyo, porque lo tuyo sí era propiamente emocional. Lo mío no, lo mío en ese momento era simple y sencillamente que económicamente no pude sacarlo adelante. Entonces, en ese momento lo pospuse. Pero, sí es muy difícil, o sea, sí es muy difícil como tratar de seguir ese lineamiento de que tenés que seguir tu sueño, tenés que ser alguien en la vida, pero si no tenés las herramientas. Sí, es que creo que el problema es la receta que nos dan. No sé por qué, pero pensé justamente en este tipo de recetas de cuando uno se mete en tengo una pechuguilla de pollo. Voy a ver cómo la puedo hacer. Sí, sal del Himalaya, vino de no sé qué. Y uno dice, yo tengo un limón seco.
Sí. Y una pizca de sal que me quedó ahí de la sopa de ayer. Sí, Ahí voy va. a echárselo. Ahí quedó. Qué rica. Ahí se va. Sí, sí. Pero el asunto es, no es que no podamos hacerlo. El asunto es, ok, no lo puedo hacer esta noche, que voy a hacerme la cena y que tengo la pechuga. Pero bueno, el vino o la sal del Himalaya, la venden acá. No es que no la pueda comprar. Es un proceso para Pero llegar sí, a... es capaz que el otro fin de semana sí me puedo hacer esa pechuga con esta receta. Pero bueno. tengo que durante la semana planearlo, Exactamente. ver presupuestos. ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito para? Y hacer un plan. Es más, ahora con las restricciones y todo este asunto, ¿qué día puedo salir a comprar la Sí, pechuga? mae, todos hemos estado obligadísimos a estructurarnos hasta para salir a comprar lo básico. Exactamente. Entonces, ¿qué día me queda mejor para salir a comprar? Bueno, la pechuga ya la tengo, pero es Pero- capaz que se me... pero las todo recetas, lo demás, ajá, todo lo es demás. capaz que se me pone mala. Y cuando llega la pechuga así verde, mae. Y, ups, ya no. Vamos a comprar otra pechuga, por Sí. si acaso. Pero sí, el asunto es tener un plan. Porque, no es dejar los sueños botados. Vos tenés un potencial enorme en tu área. Ah, Y siempre te he eso fue un admirado por halago. eso, sí. Ay, gracias. Qué sapo. Ay, siempre, nadie me tiene. Pero no importa, voy a seguir halagándote. Si no, cuando edito el video te pongo algo raro. Pones ahí muñequillo. Sí, me pongo un muñeco mientras estás diciendo eso. El asunto es, vos tenés un potencial enorme. Y no es que tengas que dejar tus sueños del todo, porque incluso en este momento estás yendo detrás de esos sueños. Sí, pero tuve que hacer Exactamente. tuve que hacer algo sacrificio. súper drástico, mae. Un sacrificio Súper grande. drástico. Para poder hacer eso. Y tuviste que renunciar a otro sueño que tenías por ahí guardadito. Ay, qué dura Para- la verdura, se me acabó. Ay, qué madre. Trate con sacar la botella. No, mentira. Aquí está, pero sigue siendo Ok, agua. Dale. Qué lástima. Sí, Hasta la mae, próxima. uno tiene que ir dejando las cosas, no dejándolas. Yo creo que es estructurándolas. Exactamente, planear. Planear, mae, porque, y yo creo que también, mae, es parte de la madurez de cuando uno va creciendo, porque, por ejemplo, mae, por darte un ejemplo, yo recuerdo que cuando yo tenía 17 años, antes de que naciera mi hermana menor, yo estaba en el cole y yo le decía a mi mamá, cuando yo cumpla 18 voy a buscar un trabajo y me voy a ir a vivir sola. Tengo 30 y sigo ahí. Porque, mae, no es tan Sí, no es tan fácil fácil, dejar sí. todo simplemente botado e irte. Porque tenés, mae, pero es que en ese momento tú no piensas. Tú no ves que tenés Sí. que si te vas tenés que pagar, por ejemplo, agua, luz, cable, internet, comida, casa, tus cosas básicas. Sí. Son un montón de cosas, mae. Entonces, yo creo que parte de todo esto también es como tener esa madurez, pero cuesta mucho. Entonces, Con el tiempo. Con el tiempo, correcto. Como hay personas, mae, por ejemplo, ahí cuando yo me acuerdo cuando yo iba a esa universidad, habían compañeros que eran muy buenos y venían de una familia pudiente. Entonces, mae, una de las personas a las que yo admiro muchísimo, mae, es a mi amigo Alan. Un saludo a Alan, por si nos ve. Alitan, yo me acuerdo que era un mae, cuando yo llegué, yo lo veía que era así y todo, ¿verdad? Y yo decía, mae, ¿verdad? Todo chusmilla y Ajá. todo. Yo decía, bueno, y todo bien. Mae, y cuando yo lo vi, el mae viene de un linaje de cruzrojistas impresionante. El papá es un mae pulseadorcísimo, mae, que hace como unas cosas ahí para las ambulancias y como que las estructuras. No sé qué es lo que hace, pero es una familia de clase media. No es que tiene mucho dinero, mae, y Alan le ponía para, mae, cuando yo vi que el mae llegó y se graduó con su título de paramédico, de tecnólogo en el colegio de médicos cirujanos, yo dije, mae, qué cool, porque es un mae que viene de un barrio de Paso Ancho, casual, no es un mae como los demás que llegaban en su Montero del año y les Sí, valía sí, sí, quedarse sí, claro. 7 veces en la misma materia. Claro, Y yo dije, mae, qué cool. Pero él tuvo esa opción de que los papás pudieron, el papá pudo, me imagino que a brincos y pellizcos, ellos sabrán cómo, mae, con todo el esfuerzo, salir adelante. Claro. Pero en ese momento, digamos, yo no tenía un respaldo. Vos en tu casa, digamos, no era un respaldo económico de tu casa, Exactamente. era aparte. Era parte. Tus papás No existían los medios no tampoco se para- podía. No, jamás.
porque ahí había toda una situación familiar que ¿verdad? Era bastante complicada, compleja. Entonces, pues, no, a pesar de que mis papás siempre se esforzaron por darme todo el estudio que pudieron y por meterme que sí, ma, porque vos deporte, sí, si quería. vos Sí, sí súper, pudiste súper. estudiar súper bien, ¿verdad? Sí, muy estimulado, digamos, por parte del estudio, como qué clases de taekwondo, qué clases de música, qué clases de Sí, piano, sí, de pedías guitarra, pollo, exacto. pollo te daban, mae. Y sí, y es algo que le admiro muchísimo a mi mamá, Sí, porque mae, tu mamá es otro nivel, mae. porque ella, Otro nivel de persona. después cuando uno crece, uno se da cuenta de cuánto dejó de lado Por para dártelo poder a vos. dármelo a mí. De cuántas veces tuvo que renunciar a un estreno, digamos, a estrenar ropita o lo que fuera, porque no, era para mí, para que yo estudiara, y eso es algo Que amo. siempre le vas a, Sí, sí, siempre siempre se lo vas voy a a agradecer, agradecer. siempre. Y esa parte es importante, mae, Sí, sí. exacto, pero tenemos que pensar en que el poder llegar a ir por nuestros sueños implica todo este planeamiento, implica toda esta estructura, y que no nos tenemos que sentir frustradas y frustrados por estas personas que llegan súper rápido. Por ejemplo, estos madres que llegaban en su Montero del año, Mae, sí. que vos decís, pucha, Lo tienen fácil. todo. Exacto. Porque Y- ellos sí, yo no, mae. Eso era lo que yo me exacto, cuestionaba. Exacto. Y está bien, porque la vida es así. O sea, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Toda vida en esta tierra es una carrera de obstáculos. Y algunos pues tienen Una ventaja más una que ventaja. otros. Y está bien, no está mal. Pero bueno, eh, Tiende a ser frustrante, mae. tiende a ser frustrante, Tiende a ser sí es frustrante. difícil. Y para estas personas, pues son un montón de factores los que intervienen para ver qué tan rápido llegas o no a este sueño. Al sueño. Sin embargo, pues también hay que valorar el asunto del esfuerzo, ¿verdad? Y se me vino la palabra aquella a la cabeza. Lo siento, la voy a mencionar. ¿Cuál? La meritocracia. Ah, la De la Ma, que se yo ha tengo venido. un problema con las palabras Sí. así. Yo Pero bueno, con eso, ajá, explícame. el asunto Que ya no del- recuerdo del- qué era. del- Sé que me lo explicaste, pero Sí, ya sí, se me olvidó. esta idea de que vos tenés lo que te mereces. Ah, cierto, ajá. Y esta cosa tan fea de el que es pobre Porque quiere. Qué horror. Mae, sí, no, Qué no, horror. no, No. no, mae. Es que una cosa es vivir humildemente y mae, tener una circunstancia en la que no tenés cómo salir un poco más a flote, y otra cosa es gente que de verdad, porque hay gente de todo, hay gente que de verdad Sí. le vale y Hay gente que no le importa, que no le importa mayor cosa, entonces viven muy al límite, digamos, de su situación, Sí. pero esa frase sí está demasiado mal estructurada porque, mae, no es como que yo digo, ay, mae, qué ganas de ser millonario mañana. exacto. O Entonces, sea, y no se amanezco puede. flotando en billete, no se No puede, se puede. mae. Es como decirle a una persona que padece de depresión, no, No, pero no, estate sí. feliz. Ajá, porque ay, estás triste, gracias, como me que- imaginé el meme del Sí. señor de todo Sí, contento en la exactamente. compu. No, pero tienes que estar feliz. Es como, no, o sea, eso Gracias, no está- wow. Ajá. Hay muchas cosas que no están bajo nuestro control. Sí, mae, son cosas que se salen. Y entender que dentro de la vida, por ejemplo, este asunto de no poder llegar a ser patóloga a la edad en la que vos quizá en algún momento tenías esta idea, cuando eras adolescente o cuando eras chica, o sea, si no se dio en ese momento, no es porque vos no quisieras o porque no, simplemente Las circunstancias no lo permitieron, mae. no se dieron. No. Y no era porque vos no quisieras, porque no No, tuvieras el deseo de. Sí, era que en mi casa, mae, por ejemplo, era lo que hablábamos ahorita, que vos decías, tu mamá buscó toda la manera de estimularte, y te mandaba taekwondo, me dijiste, taekwondo, música, que si querías jugar fútbol, que jugaste fútbol un tiempo también, y que el inglés, y que estuviste, entonces tuviste toda esa oportunidad, y entonces probaste, hiciste y todo. Por ejemplo, en mi casa no se podía. En mi casa éramos 2 personas, mi hermano y yo, mis 2 papás, solo trabajaba mi papá, mi mamá siempre se dedicó a cuidarnos, a ser ama de casa, y yo no te puedo decir, trabajo en mae, casa. yo no puedo decir que un día me acosté con hambre.
sería mentirte, mae. En mi casa nunca faltó el arrocito y los frijolitos y todo Claro, bien. claro. Siempre mi papá que fue muy fiestero en su época, mae, porque eran adolescentes. Sí, Cuando sí, mi sí. hermano y yo estábamos empezando a caminar, mi mamá tenía 20 años. Imagínate. Mi papá 21, 22, o sea, eran Eran súper jóvenes. niños cuidando a otros niños. Ujú. O sea, eran personas que ni siquiera habían vivido su vida, por circunstancias de la vida, pues se casaron y no estuvieron. Sí, sí. Mae, y vivíamos no mal, pero sí a veces muy limitados. Sí, Y claro. era lo que a mí me decía mi papá, mae, que era la historia que te decía la lata de sardina. Y a mí me hace mucha gracia porque yo siempre molesto a mi papá con esa historia. Y mi hermana se ríe mucho y siempre lo jode con eso. Pero es una historia que a mí siempre me llega, mae. Que por ejemplo, mi papá que creció en el Barón de Esparza, el mae llegaba y dice que el abuelo, que fue el que los crió, yo nunca lo conocí, él murió hace muchísimos años. Dice que el abuelo Amado se llamaba, lo que podía hacer era una vez por semana, que era los viernes, compraba, no me acuerdo la moneda en ese momento, pero dice que era un trocito de carne de cerdo, Ok. los viernes. Y entonces eran no sé cuántas personas, creo que era el abuelo de él, la mamá, o sea, mi abuela, él y mis otros tíos, ¿verdad? Y entonces dice que eso tenían que dividirlo como entre quién sabe cuántas personas, pero Claro. para él la ilusión del viernes por comerse ese pedacito de carne, Claro, mae, era, claro. él anhelaba, y entonces yo decía, mae, sí, él no tuvo esa oportunidad mi papá no es estudiado. Y mi papá cuenta la historia de la lata de sardina también, que dice que mi abuelo, cada vez que podía comerse una sardina, mae, era un lujo, un atún. Entonces dice que se peleaban una taza, la latita, para hacerse un carrito. Entonces él siempre cuenta la historia de que ellos eran tan pobres que él jugaba, que los carritos de él eran las latas de sardina. Entonces siempre lo molestamos con eso y vaciamos, pero yo digo, mae, como algo tan simple como una lata de sardina, al mae lo hacía feliz y él anhelaba eso y se peleaba. Yo me imagino que entre ellos, mae, seguro se agarraban para dejarse el tabillo, para tener mejor tabillo para hacer un carro, ¿verdad? O las ovaladas para hacer un barco. ¿Te acuerdas que eran unas ovaladas? Entonces, mae, ¿a qué quiero llegar con esto? Que mi papá siempre, dentro de lo que pudo darnos, porque éramos dos, más mi mamá, y solo él trabajando, mae, dentro de lo que él pudo, él nos dio todo. Todo, siempre, mae. Yo que si nosotros queríamos unas tenis, él buscaba la manera de bretear y tenía hasta 3 trabajos, mae, por comprarnos buenas tenis. No de marca. Nosotros no éramos chicos de andar cosas de marca. Pero el mae llegaba, mae, y el sueño de él, tal vez en algún momento, nunca se lo he preguntado, mae, de hecho, si él tuvo en algún momento, voy a preguntar, el sueño de ser algo, en realidad, digamos así, como estudiar algo, mi mamá sí, pero él no sé, pero ese sueño de él probablemente evolucionó a cuidarnos, y el sueño de él era tener, y hasta la fecha, mae, Claro. yo a mi papá le pido caca y caca me da, mae, porque él es así con todos, tiene su carácter y todo, pero él es muy dadivoso en ese sentido, mae. Entonces llegó un punto de la adolescencia que él me dijo, mi hermano nunca quiso estudiar, es muy trabajador y todo, pero él el estudio no. Entonces, mae, mi papá llegó a un punto en que me dijo, mi vida, yo no puedo seguir dándole a usted lo que usted quiere estudiar. Yo le doy hasta donde puedo, que es el colegio. De ahí en fuera, lo siento. Si usted quiere estudiar, te toca a vos bretear. Mae, yo trabajé desde los 16 años. Claro. Yo me iba porque yo quería buenos cuadernos, pero mi papá no podía comprármelos. Entonces yo me iba a trabajar en los supermercados los fines de semana, me ganaba 10 rojillos y me compraba mis buenos cuadernos, mi buen bolso, y le ayudaba a él, me compraba mis cosas personales. Pero yo sé que él en sus adentros, mae, siempre tuvo ese issue de, mae, ¿por qué no pude darles? Sí. Claro. A mí, bueno, mi hermano, pues, él en su situación estudiantil, pues no, ¿verdad? Sí, Pero no lo quería. él nunca quiso. Pero yo sí sé que él en sus adentros, incluso mi mamá siempre quiso algo más. Y económicamente, mae, no se podía. Sí, y no se puede todavía, mae. Entonces son sacrificios que uno tiene que seguir haciendo. Sí, pero ahí lo que resalto es que, bueno, tu papá sigue trabajando. Sí. Siempre ha sido muy... Bueno, ahorita ¿sí? No, porque tuvo un accidente en la moto. Pero... ya está recuperado, por dicha. Ya está sí, ya sí. en terapia. Ahí va, ya ahorita. Ahí va, sí, pero siempre ha sido muy breteador. Sí. Y vos, a pesar de que... Vuelvo con la idea, es que ahora me encloché y me quedé como en blanco, entonces quedé así como... viendo fórmulas. Y como mero. Sí, exactamente. Con el monito.
a pesar de que no llegaste a ser patóloga, quizá a los 25 años, No. 27 años, 28, digamos. 30. Sin embargo, en este momento acabas de matricular una carrera para terminar, Sí, mae, todavía me duele la nuca. pero ahí vas. Sí, mae, O sea, tomé no la es que vos- decisión. No es que vos has dejado tu sueño Bueno, por completo, o sea, pero tuviste que modificarlo, tuve tuviste que mutar modificarlo. Sí, porque ese mi sueño era otro. Sí. pero Hace 2 años que tomé una decisión, mi sueño era otro. bueno. Ujú. Y hubieron unas... Ay, qué dura. Dale, no, dale, es que ya empezaste. Es que vos Me te pongo, pones. ¿verdad? Sí, me pongo. Yo sí soy tonta. Dino, mae, a grandes rasgos, yo conocí a alguien en otro país hace un tiempo que me echó muchísimo la mano y me incentivó mucho en ese momento, bueno, hasta el final, de querer estudiar, de querer tener mejores oportunidades en este otro país, y yo empecé también a considerarlo, pero implicaba dejar todo, implicaba dejar mi casa, mis papás, mis hermanos, mi hermana pequeña, Todo. vender mis cosas aquí porque lo único que tengo es la moto, pero dime, es una responsabilidad. Claro, claro. No podía dejarla aquí, que mis papás hicieran cargo de la moto, que pagaran el chamo, etcétera, ma. Entonces implicaba un sacrificio de dejar todo, vender mis cosas, las que nadie podía hacerse cargo de ellas, e irme a iniciar allá de cero. Entonces, mae, Sí. habían otras circunstancias de por medio en este sueño, que me incentivaban en ese momento, y yo decía, mae, sí, todo lo puedo, soy Superman. Ujú. Pero, mae, conforme fueron pasando los meses, fue pasando toda esta situación de la pandemia y que yo iba y venía de este país a Costa Rica, yo empecé a considerar y dije, me entró ese pánico y yo dije, mae, si no funciona. No solo la relación que yo tenía, que al final, pues, lastimosamente no funcionó, sino también, mae, la parte de yo decía, mae, si no me gusta el estudio ya, y si no encuentro un trabajo, porque yo tenía el dinero justo para hacer lo básico, y aunque esta persona siempre me dejó muy en claro que no me iba a dejar sola en la parte también económica, yo decía, mae, pero es que no es responsabilidad de nadie más que mía. Claro. Y yo decía, mae, si agarro todos mis ahorros, agarro todo lo que tengo, que tampoco es un montón, ¿verdad? Y no funciona, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a ir yo allá? Mae, empecé en este issues de, mae, ¿vale la pena o no? No tanto por la persona en cuestión, sino todo lo que conllevaba. Y yo decía, mae, ¿y si no? ¿Vale la pena? ¿Y si no encuentro un trabajo? ¿Y si vivir allá no me gusta? Porque una cosa es ir a pasear, Sí, otra que cosa pasear es muy bonito, Ujú. pero otra cosa es adaptarte a otra cultura, a otras Claro, personas, a otra gente, a otro montón de comida, situaciones. etcétera. La comida, siempre venía enferma. Sí. Siempre venía enferma, mae. Entonces, yo llegué y me senté y analicé y dije, mae, todos los intentos que he hecho por irme fracasaron. Cuando tuve que apostillar, porque tras de eso, mae, es un reguero de papeles. Tenés que apostillar, tenés que autenticar documentos con abogados, con Casa Amarilla, que con el MEP, que con la escuela donde estuviste, mae, tenés que ir a ver hasta la profe del kinder que tuviste, para que te ponga un sello en el título que hace constar que es tu título y que tiene validez. Entonces, mae, y que no es aquí, que no, que es en el CONESUB, no, que aquí no es del CONESUB, que aquí es del... Entonces, mae, empiezas a ver ese montón de trabas y entonces yo ya iba para atrás y para atrás. Y en pandemia, entonces es más difícil. Entonces yo me senté y consideré todo esto y dije, mae, bueno, y mi mamá, que también las madres son sabias, siempre escuchan a sus mamás, ellas todo lo saben, todo, son como brujas, mae. Yo me senté y le dije a ella, yo le dije, ma, ¿usted considera que sea una buena opción lo de estudiar? Ella nunca se metió en la otra parte. Y ella llegó y me dice, vea, mami, si usted ve que es una oportunidad, hágalo, pero vea el montón de trabas. Me dice, vea el montón de trabas y vea cómo usted lo está dudando. Si usted está dudando, es porque hay algo que no. Sí. Y yo quería negármelo. Yo quería como decir, no, todo bien. Todo bien, sí. Pero yo en mis adentros sabía que no tenía el valor, mae, para dejarlo todo. Y fue mala vibra también, mae, porque me engañé a mí y engañé a la otra, no engañé a la otra persona en ese sentido de, ¿verdad? De que, te mentí, sino que, mae, nos fuimos en ese ride de que sí se puede, sí se puede. Y nos pusimos esa y nos pusimos esa tela
es fácil, usted deja todo y yo le ayudo aquí, mae, pero no es fácil. Entonces tomé la decisión de, no, me quedo y agarro esos ahorros y no trabajo más hasta que termino lo que me hace falta, y tomé la decisión, mae, de matricular. Quedé así a una mano para adelante y otra para atrás, ¿verdad? Pero, mae, tomé esa decisión y lo hablé con mis papás y ellos me dijeron, mae, dele. ¿Cuántos años tiene usted sacando una carrera que dura 4? Tengo 9 años, mae. Sí. Entonces ellos me dijeron, no, dele, pero tuve que sacrificar en este momento el sueño que tenía, modificarlo, porque sí fue algo que estuvo en mí casi 2 años, planeándolo, soñándolo, monetizándolo, ¿verdad? Y entonces, tuve que modificarlo y tomar esta decisión, y no fue fácil, mae. No fue para nada fácil. Tuve que dejar de lado trabajar, tuve que dejar de lado los fines de semana, porque tengo que ir todos los días, todos los fines de semana, perdón, todo el día, desde la mañana hasta la noche. Entonces, mae, es muy difícil, pero sí se puede. Bueno, espero, porque todavía no he empezado, apenas va a empezar a... Es una mierda. No es por eso, sino es como esa parte de que siempre está ese miedo, mae. Sí, y yo me sigo cuestionando dónde está mi Ferrari, mae. Yo no lo veo parqueado afuera. No sé. No, bueno, ya veremos en el futuro. Pero sí, es complicado, y creo que tenemos que entender que está bien mutar los sueños, y está bien ir mutando los planes conforme va uno en el camino. Como vos, que acabas de mutar uno. Exactamente, y yo acabo igual de y los dos quedamos así, tapémonos juntos, mae. Los dos quedamos así, pero se siente rico. Sí, no mae. sé vos, cuando uno toma la decisión, rico, ya uno dice, ya metí las patas, ahí se va. Exactamente, yo estoy aquí después de haber trabajado 12 horas seguidas, y seguramente así van a ser estos otros días, porque necesito juntar todo, pero me siento como tan enfocado. Y motivado. Pero motivado bien. Sí. No motivado en montado en una nube. No. De mentiras, de ilusión falsa. Exacto, ¿no? Motivado de que el fin de semana, el sábado, creo que fue, sábado o viernes, me acosté a las 2:30 de la mañana haciendo un presupuesto. Entonces, cosas de señores. Cuando uno, tomándome un café a esa hora para aguantar. No, un té. Yo me tomaría un té, mae, porque no, yo el café, no sé por eso, yo no tomo café. Un chocolate. Un chocolate. Yo agarraba así el techo, me pone eléctrica. Y me senté a hacer este presupuesto, a montar en qué gasto y qué es lo que me llega, y si hago horas extras, y si el bono, y que los perritos, hijo de puchas, ¿verdad? Sí, pero son tan lindos, y apapachables estos perritos. Sí, vale la pena. Ahí están, por cierto, echados. Les enseñaremos después una imagen. Pero sí, tuve que, por primera vez en mi vida, después de casi 32 años de vida, tener que decir, ok, no. Voy a sentarme y tomar esta decisión. Porque los años están pasando y no estoy cumpliendo mi sueño. ¿Qué estoy haciendo mal? Ok, no estoy enfocado, me estoy enfocando mucho en otras cosas. Y esa es como esa crisis existencial que te hace como tocar piso, y uno dice, suave, ¿qué está pasando? El tiempo está pasando. Me siento viejo, me duele la espalda, la rodilla. Tengo varias canas. Cuando a vos te empieza a doler la rodilla es porque ya estás valiendo, man, tenés que moverte. Ya el cuerpo te está diciendo, póngale, papá, porque se está yendo. Aquí ya no hay cartílago. Vos de la macrobiótica pidiendo cartílago de tiburón para tomar, mae. Sí, yo, para que me aguante un ratito más. Para que te aguante un toque más. Entonces, tuve que sentarme por primera vez en mi vida a decir, ok, no estoy llegando a mi sueño y es porque estoy haciendo las cosas mal. Y si sigo haciendo las cosas así, voy a obtener el mismo resultado que estoy obteniendo ahorita. Y es que... Sí, exacto. No estoy haciendo nada de lo que en realidad te gusta. Exacto. Sigo trabajando, gracias a Dios, y tengo mis cosas y todo. Pero llega un momento en que no es suficiente. Llega un momento en el que no es suficiente y vos querés algo más. Probar un poquito de esto que siempre he soñado, e ir probando un poquito todos los días. Entonces sí, tuve que sentarme yo a las 2:30 de la mañana aquí, después de haber trabajado. Duermo como 6 horas por día, 5 horas. Bueno, dormís mucho, yo duermo como 3. Sí, pero es que es porque no duermo. Un desajuste ahí, ¿verdad? Y entonces me senté y empecé a decir, ok,
recorto aquí, recorto allá, recorto esto otro, nada. Sí, ma, porque a veces uno gasta en cosas Exacto. que tal vez no son tan necesarias. Tan necesarias, exacto. Digo yo, bueno, esto de estar yendo al mall a comprar camisitas. Ajá, no, pero Para un las toque. camisitas no, baby, no, no, las camisitas no. Para un toque, queda en pausa, Ajá. queda en stand-by. Pero digo yo, no, necesito empezar a ahorrar para esto. Y enfocarme en lo que quiero hacer. Exactamente. Y no solo eso, qué sé yo, empezar a sacar tiempos que bueno, que para estudiar, porque de ahí no solamente Sí, vamos a mae. estar trabajando, sino sentarnos a estudiar, sentarnos a practicar, sentarnos y empezar igual a hacer todo un plan de voy a cambiar mi rutina. Ujú, que también es muy difícil, mae. Sí, Muy difícil. pero Sí se puede, por Sí se supuesto, puede. pero volvemos a lo mismo, mae, que no es solo soplar ese botellas, o sea, es que Exactamente, no, abarca todo, mae. O sea, vos tenés que enfocarte bien y saber que este sueño va a implicar sacrificios. Ujú, Y ya vos no vas a poder dormir hasta las 9 de la mañana, ujú. hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, qué sé yo. No, yo no duermo hasta esas horas, ¿qué va a pensar la Qué gente? raro. Dormís 3 horas, pero como de 1 a 2, de 4 a 5. Ajá, y luego me duermo y como de 15 10 a 11. minutos en la silla, así como una señora, y ya después en la noche No, duermo después- otra hora, y así, sí, así Ok, duermo sí. yo como en tractos. Exacto. Pero ese es el asunto de pucha. Ahora vamos a tener que ya no es ir y salir a comer y gastarse 20,000 pesos, qué sé yo. Porque No, necesito echar en el chanchito porque del necesito sueño. echar en el chanchito del sueño Ujú. y es enfocarse. Entonces el asunto no es no voy a ir por mi sueño porque ay, no hay forma, porque es ok, muto mi sueño. Voy a ver cómo lo adapto. Exacto, no fui a Estados a quedarme un Pero año, fuiste a 2 años. Turrialba. No fui a Turrialba. Solo una vez he ido a Turrialba. Fue de noche. Ah, bueno, y y eso. no conocí. O sea, sí, no cuenta, no. No No, fuiste no, a ningún pues, lado, no fui a mae. ningún lado. No fuiste a ningún lado. Pero no está mal. No está mal mutar los sueños, no está Mae, mal. no, y yo te voy a decir, lo que tenés ahorita planificado, para mí, en lo personal, está mucho mejor que lo que tenías pensado en aquel momento. Quitando el tema del estudio, porque Sí, yo sé sí. que era una gran oportunidad. Ujú. Pero, por ejemplo, mae, eras un chiquillo, tal vez no ibas a vivir la experiencia con Jamás, madurez, jamás. o tal vez ibas a entrar en pánico allí y ibas a dejar toda la madre botada y te ibas Sí. a devolver. Sí. Iba a ser peor Ujú. que no tomarlo desde el inicio. En cambio, ahorita estás tomando la decisión con madurez, ya estás grande, es tu dinero, entonces lo vas a valorar. Exactamente. Y es un lugar que para mí es más bonito que... Yo no conozco, pero lo que uno vea, como pobre, ¿verdad? Lo que uno ve, Lo que para ves, mí, sí, para mí, y lo voy a acusar, va para Europa, Dios quiera. ¿cómo diría mi madre? Que me haga profeta y no mentirosa. Mae, para mí yo creo que sería una experiencia que no va a ser a largo plazo. No vas a ir a quedarte 2 años No, va a ser una Pero va a ser experiencia una experiencia corta, pero de algo que en realidad siempre has Exacto. querido y lo vas a vivir, mae. Yo estoy muy orgullosa y muchas gracias. de que a veces, ese es Y todo el fíjate halago que que yo tengo, lloro yo no aquí. soy tan zapasa. Sí, qué bacán. Está bien, no me digas nada. Es más corto ya. No, Ya lo dejas ahí. Ya lo dejo ahí. Ya, dejé de grabar hace 5 minutos. Sí, ya cuando ya no quieres Sí. más halagos de, sí, rudos de los míos. Pero sí, entonces creo que en resumidas cuentas, ya como para ir haciendo un... Santísima, sí, ya porque se pasó el tiempo, sí. Sí. Y aquí iba a comer también. Sí, también, chiquillos, estamos aquí muriendo. Sí, pero el asunto es, ok, está bien que los sueños cambien. Ujú. Está bien si... Y también es mucho esto, y creo que lo podemos hablar después, ¿Qué? de la felicidad, que implica ser feliz. Sí, man, porque a veces Y- dejamos las cosas de lado y... Sí, o a veces vos llegas a ese punto que pensás que es la cumbre. Ujú. Tal vez no disfrutaste tanto el camino por llegar a la cumbre, porque se Ujú. supone que aquí voy a ser feliz. Y cuando Y llegas... llego ahí y digo, Sí, no es lo que yo pensé, ni es lo que no me se vendieron. siente exacto como yo pensé que se iba a sentir. Sí, y eso llevaste también es palo en el importante. camino también. Exacto, y eso Ujú. es importante. O sea, disfrutar el camino, ir disfrutando cada paso. Y si no llegamos a la cumbre específicamente como pensamos que íbamos a llegar, Ujú. ya hemos disfrutado el camino. Ujú. Está bien, Está sigamos bien. caminando. Ujú. Porque al final, O te das cuenta en el camino, perdón, que no es esa cumbre la que querés, sino exacto, otra. y puedes
Desviarte devolverte un un poquito, desviarte, y eso está bien, mae, pero el problema es que nos venden que no, que tenés que hacer esto porque así, y todo lo que importa es que seas profesional o whatever, mae, y que ganes muchísimo dinero, porque a mí una vez alguien me lo dijo, que para qué estudiaba eso, que no me iba a dejar dinero, que aunque no me gustara estudiar algo, que me dejara plata aunque no fuera... Básicamente me dijo, estudia algo que aunque no la haga feliz, le deje plata. Exacto, Y yo, ¿para qué quiero yo plata si no, ni la voy a disfrutar, ni voy a vivir tranquila? No. Prefiero seguir siendo una come huevos, mae, y vivir mi vida tranquila y hacer lo que en mi corazón, pues en este momento, me gusta. Entonces, mae, creo que eso es importante también, como tener ese camino claro, mae, que al final de cuentas es decisión de uno. A veces también hasta deciden, hay gente que decide por otras personas y yo creo que eso también está bien feo. Fatal. Pero entonces, bueno, si tienen algún sueño que no han podido cumplir hasta el momento, no se achicopalen. No se achicopalen. Está bien sentirse triste un rato, pero también sentarnos con una hojita, sentarnos con lo que tengamos y decir, ok, ¿cuál puede ser el plan para llegar hasta ahí? O sea, hay pequeños pasos, pequeñas metas. O sea, sí, mae, lo importante es avanzar, no quedarse ahí estancado, mae, porque cuánta gente con mucha genialidad, con muchísimo talento, con muchísimas cosas buenas se ha quedado en el camino porque alguien le dijo, uy, no, mae, o ¿y por qué vas a estudiar eso? O ¿por qué vas a hacer bisutería? Sí, eso es de vagos. Me explico, o sea, cosas exacto. sin fundamento y entonces la gente va perdiendo el sueño. Entonces yo sí creo que es importante, mae, no importa si el sueño suyo o mío, mae, es ir y vender picadillo de papa, porque en mi corazón yo sé que el picadillo de papa que yo hago es lo más rico del mundo. Y soy feliz haciéndolo, papa, y no le haces daño a nadie, exacto. Y soy feliz que la gente sea feliz comiendo mi picadillo de papa. Ajá, y tu mamá haciéndolo en empanaditas, porque todo lo hacen en todo empanadita. Pizza en empanada. Empanada en empanada. Todo lo hacen en empanada, ma. Entonces sí, creo que lo importante en el cuestionamiento de hoy es eso, ma, de saber que no importa si el sueño muta, si el sueño se retrasa, si el sueño cambia, lo importante, ma, al final de cuentas es ser feliz y vivir tranquilo, sin joder a nadie. Sí, exactamente. Si no se puede dejar todo de un solo, dejarlo de a poquitos. Exactamente, un plan, tener un plan, educarse financieramente, que eso es súper importante. Sí, ma, también, porque uno es, bueno, yo por lo menos, ma, yo le tengo pánico a lo que son tarjetas, deuda, nunca he tenido, pero soy la típica ma que hace rollitos porque le pongo casa, celular. Exacto. Porque nunca tuve esa educación financiera de, ma, mira, puedes hacer un ahorro que te gana tanto interés, yo eso no lo entiendo. Una inversión o qué sé yo. Sí, ma, yo lo único que invierto es en lo que me como. Porque no sé cómo invertir en otra cosa, mae. Entonces creo que sí es parte importante también. Pero sí, educarse, ahora tenemos muchísimas herramientas, casi que todo lo hace el celular. Si están viendo este capítulo, pues tienen un teléfono. Y el teléfono es una herramienta súper poderosa para poder buscar y asesorarse formas, y exactamente, asesorarse. Hay muchas formas de educarse financieramente. Los bancos tienen ciertas páginas para educarse, donde puedes buscar info y aprender y empezar a ver cómo llegamos un poquito más y bueno, echar para adelante. Yo creo que sí, seguir adelante. Y nos pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube para que nos digan, nos cuenten sus sueños, sus anhelos, que han dejado botado, que van a retomar ahora que los hicimos entrar en razón. Sí. Y ya tenemos las redes sociales también. No sé si querés decirles para que nos sigan. Híjole, Pregúntatelo Podcast en todas las redes sociales. Ahí nos pueden buscar. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Todavía no estamos en Twitter porque somos unos adultos que no sabemos usarlo todavía, pero ya casi. Estamos en eso, aprendiendo. Y suscríbanse al canal. Y esperamos verlos en el cuestionamiento de la próxima semana. Sí, muchísimas gracias. Soy Jennifer. Y yo soy André. Ahora sí, nos vemos. Chao.